Muy bien, continuamos aquí en el programa. La verdad que uno de los temas más importantes para la provincia, por lo que significa, por el impacto político inclusive que ha tenido, indudablemente que es el tema que mencionábamos al principio, la deuda de nación acordada con la provincia de Santa Fe. Y antes de hacerse ese anuncio del gobernador y el ministro de Economía de la Nación, una reunión con los partidos o los que tienen representación parlamentaria en la legislatura provincial, los jefes de bloque, donde estuvo el fiscal de Estado y el secretario de Justicia, que está con nosotros ahora. Doctor Gabriel Somaglia, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. No, un gusto estar acá contigo. A ver, la verdad es que esto es ponerle fin a un tema que la provincia de Santa Fe viene debatiendo hace mucho tiempo, y había mucha incertidumbre en cuanto a los términos, ¿no? Hay gente que incluso aún sin conocer la letra chica ya opinó y ya se habla mucho acerca de cómo se va a pagar, cuáles son algunas de las características. ¿Cuál es el primer análisis y el balance que se hace de ese encuentro donde lamentablemente la oposición solamente creo que una legisladora hubo? Sí, en el encuentro que tuvimos ayer, donde el gobierno había invitado a todos los jefes de bloques de la legislatura, solamente asistieron los vinculados al Partido Justicialista y una legisladora del bloque de Giustiniani. Sí. Bueno, allí se le pudo expresar en primer lugar la satisfacción que implicaba para el Poder Ejecutivo poder cerrar una página de la historia de Santa Fe, que la iniciara Jorge Obey, que la continuara Hermes Wiener, y que bueno, se dan las circunstancias de que la conformación de este gobierno, de Omar Perotti, le toca cerrar esta causa porque en su momento, allá en el año 2015, la Corte había fallado en favor de la provincia de Santa Fe y había ordenado que se liquidara el quantum de la deuda. Allí hubo una discusión que llevó prácticamente hasta diciembre del año pasado, donde la Corte aceptó un número final y ese número final la Corte dispuso que se ejecute por ese importe en la forma, en los plazos y en el modo que conviniera la nación con la provincia. Es decir, la Corte hizo lugar al planteo de la provincia que le reembolse a la nación lo que había detraído injustamente por la coparticipación vinculada a ANSES, y lo que no ordena el pago en dinero en efectivo, ni en una sola cuota, ni en 6. Pónganse de acuerdo, tal cual, como claro, hizo con la provincia de San Luis. Claro, ese es el antecedente más cercano que tenemos. O sea, la Corte dice, la Nación, devuélvanle la plata a Santa Fe que le descontaron mal. Bien. Pónganse de acuerdo cómo se la van a devolver, y el antecedente próximo es San Luis. Así es. Así es. El primer punto, la Corte dijo, la provincia de Santa Fe tiene razón. Sí. Una vez que dispuso esa declaración, hay que determinarse cuánto era el monto de la deuda. Esa determinación llevó casi 7 años, se concluye en diciembre del año pasado y dice la Corte, este es el número, hay acuerdo, este es el número definitivo. Ahora, como la Santa Fe tiene razón, siéntese nación y provincia y acuerden de qué forma cumplen con esta disposición judicial en la forma y en el modo y en el plazo que ustedes lo quieran hacer. Durante estos últimos 120 días, durante el primer semestre de este año, los equipos técnicos del ministro Agosto, junto con el gobernador, vinculado con el Ministerio de Economía de la Nación, acordaron la forma, el modo y los términos del plazo. Muy bien. A raíz de eso se llega al convenio que se hizo en el día de ayer, y lo que quería especificar, por sobre todas las cosas, que se había generado algún ruido en relación a ello, esto es un crédito judicial de la provincia de Santa Fe. Esto se da en un marco de un contexto judicial. No es un crédito que la provincia fue, le reclamó a la nación y empezaron a discutirlo sin ningún ámbito de contención legal. Al contrario, acá había una sentencia judicial que ordenaba a la nación pagar, y ese pago debía acordarse el modo, pero siempre dentro de las reglas y procesos que marcaba la Corte Nacional. Hay una ley en la provincia que dice que todo juicio, cualquiera sea su naturaleza o envergadura, el fiscal de Estado tiene la potestad y la facultad para cerrar un tipo de acuerdos, y en el caso que la provincia llegase a hacer una
concesión, autorizar una quita o quisiera concederle algo a quien es el deudor, el gobernador tiene que dictar un decreto para eso. En ningún lugar, ni siquiera en la Constitución provincial, como hay algunos que así lo argumentan, tiene la obligación de pasar este acuerdo por la legislatura. Ajá. Por eso que ayer queríamos, en la línea que nos toca estar del gobierno posicionado, el fiscal de Estado y yo, era explicarle a los legisladores, a los jefes de bloques, sobre esta situación. Y después, seguramente una vez, porque ¿cómo concluye esto? El acuerdo de ayer, en el día de hoy o mañana, las autoridades nacionales y el fiscal de Estado llevan este acuerdo a la Corte de la Nación, y ahí la Corte de la Nación va a homologar o no, y va a ser un doble control la Corte de la Nación. Primero, el de legalidad, si es un acuerdo que reúne los principios mínimos que hacen a la instrucción del derecho, y en segundo lugar, si quienes están firmando el acuerdo están legitimados para ello. Claro. Entonces, si lo va a firmar el Ejecutivo y la Corte le va a dar aprobación, no requiere de una ley expresa. Y finalmente, verifica lo que se llama la congruencia del acuerdo, es decir, si ese acuerdo se ajusta al fallo que dictó la Corte. Entonces, si la Corte así lo homologa en los próximos días, es decir, este tema ¿Hay un plazo queda para eso? Totalmente... ¿Hay un plazo establecido? No hay un plazo establecido, pero habitualmente la Corte eso lo hace mediante acuerdo de sus ministros y habitualmente puede llevar como máximo hasta 30 días. O sea, imaginando ese plazo, podríamos decir que en agosto ya la provincia podría estar en disponibilidad de empezar a hacer el acuerdo administrativo. A cumplir el acuerdo que se haya arribado. Sí. Ajá. Y con respecto a eso, ¿hubo alguna pregunta de los legisladores o algo? Porque de hecho eso es el de una reunión esta mañana en la UNL donde se hizo hincapié fundamentalmente en eso. Había algunos que dicen que constitucionalmente no hay facultad del Ejecutivo para hacer ese convenio y lógicamente con una mirada diferente con respecto al tema de la legitimidad que tiene el gobernador. ¿Ustedes lo tienen claro? Nosotros creemos que el Poder Ejecutivo tiene facultades suficientes y atribuciones para ello, por eso lo firmó ayer el gobernador. Y porque vuelvo a reiterar, acá no hay una deuda de la provincia para con un tercero, es al revés. Le deben a la provincia. Pero y en ese caso, porque la provincia tiene, muchísimos juicios. Algunos que ganan y otros que pierden. Por supuesto. Es normal esto, ¿no? ¿Y cómo pasa en esos casos? ¿También es una cuestión administrativa? Cuando la provincia por tiene eso que hay cobrar. una ley especial que regula las atribuciones que tiene Fiscalía de Estado, que es el órgano que representa a la provincia, no representa al Poder Ejecutivo, representa a la provincia. Sí. Porque si hay algún conflicto judicial con la legislatura, con el Poder Judicial, el órgano de defensa de esos dos poderes es el fiscal de Estado. Sí, claro. Entonces, el fiscal de Estado representa los intereses en la justicia del Estado de la provincia. Por eso en esa ley provincial tiene las facultades de convenir para cerrar cualquier causa cuando tenga que cobrar o percibir algo que se le deba a la provincia, en la medida que cobra el 100%. Si la provincia hiciera una quita, lo que se llama una transacción es las partes que suscriben un acuerdo se hacen concesiones recíprocas, es decir, resignan parte de sus pretensiones. Acá no hay resignación por parte de la provincia, pero si lo hubiera habido, requiere de una autorización expresa por decreto del gobernador para poder transar. Entonces, siempre está dentro del marco del Poder Ejecutivo. Esto no quita que obviamente hubiésemos tenido la intención, como fue ayer, de comunicarles a todo el arco político que siempre estuvo atento y acompañado acá, no hay ningún desmerecimiento, el gobernador no quiere autoatribuirse ningún galón extra por esta celebración, porque esto no es más que la consumación de algo que empezó hace casi 16 años atrás, o 17 años atrás. Entonces, esto lo inicia Jorge Obey reclamando administrativamente para dejar la puerta abierta al inicio de un proceso judicial. Esa fue la decisión que tomó en su momento Hermes Wiener. Recuerdo porque acompañé en aquel entonces al gobernador Obey a la Corte de la Nación, que junto con Wiener presentaron la demanda judicial.
y a partir de allí todo se diligenció en la justicia con quienes fueron los distintos fiscales de Estado de las distintas gestiones del Frente Socialista. Doctor, entonces nos parece que este era un momento para celebrar y no para caer en estas discusiones políticas que me parece tienen un viso más de obstrucción que de facilitación para celebrar este acuerdo. Lo cambio de tema. Esta semana la verdad que el tema Vicentín ha aparecido mucho en los medios a partir de algunas determinaciones y sobre todo una presentación que hizo la empresa a la Corte, que se había pedido la causa al juez Lorenzini, y en este caso ustedes no son parte, sí acreedores, en este caso de Vicentín. ¿Cómo están viendo? Porque en algún momento ustedes tuvieron participación, estaban terciando en todo esto, hasta que después, lógicamente, sigue el concurso, pero ahora la Corte ha pedido la causa y está acá en Santa Fe. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de todo esto? Nosotros un poco está, como se dice en la jerga, estamos sentados en el balcón. Testigos. Como cualquier acreedor, es decir, la función que le cupo a la provincia hace 1 año y medio atrás iba por 2 vías. Por un lado, como un acreedor más, reclamando el crédito que tenía contra Vicentín, por la deuda que Vicentín tenía con la provincia, por impuestos. Y por otro lado, cuando veíamos que esta empresa estaba en serio riesgo de su subsistencia, se intentó gestar o gerenciar un aportamiento de capital en un fideicomiso mediante capitales mixtos que el juez en su momento no lo vio procedente. Por lo tanto, hicimos un paso al costado, fuimos respetuosos de las instituciones y se llega a una instancia del proceso donde hoy la empresa está en condiciones de hacer una propuesta a los acreedores para ver si los acreedores la aceptan o no. Dentro de este marco, dentro de tantas denuncias que hubo, se ha presentado uno en la Corte señalando distintas anomalías o irregularidades que podría llegar a haber cometido el juez del concurso, y lo que hizo la Corte es, bueno, verificar si estas anomalías o irregularidades son tales. Por eso le dijo, bueno, lo quiso escuchar al juez del concurso y ahora tiene que abocarse. El abocamiento no tiene otro objetivo que, si el juez ha hecho alguna cosa mal, es sacárselo al juez y asignárselo a otro. No es que la Corte a partir de ahora va a tomar una causa en su poder y la va a diligenciar. No es el órgano judicial para ello, sino que hará una evaluación de el regular desempeño de la causa en materia si los actos se hicieron de acuerdo a lo que marca la ley de concursos y quiebra. O sea que hasta usted, digamos, no tiene ningún tipo de participación, solamente como espectadores. Espectadores, pero siempre con el deseo de que esta empresa pueda continuar trabajando, porque aquí confluyen 3 intereses muy marcados. Uno, el interés público, no solamente del Estado de la provincia, sino de la nación misma, que tiene mucho por cobrar, de su Banco Nación y de créditos impositivos también. Todo lo que son los grandes emprendedores y las empresas locales que necesitan cobrar aquello que Vicentín no le pagó. Y finalmente, todo lo que son las fuentes laborales que giran alrededor de Vicentín, que una quiebra o una caída de esta empresa obviamente sería un grave perjuicio para los trabajadores. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.